Bueno, soy Laura Reyes y estaba ahora hablando con Alejandra, que es colega de profesión. Soy educadora y torpe, soy educadora social. Vale, entonces la charla de hoy va un poco en la línea a la del año pasado, pero os prometo que los que estuvisteis el año pasado no os vais a ir con lo mismo que os di el año pasado. Esta es una tira, ¿no?, cómica que me hace reflexionar mucho y que yo lo veo porque yo trabajo en un programa de enriquecimiento. Además, soy sustituta en ciclos de formación profesional. En concreto, este año estoy en el de educación infantil. Y veo que tanto los niños como a través de sus padres me llega el mensaje ¿no? Soy un genio, pero un genio incomprendido. Vamos a jugar a un juego. Vamos a jugar, no quiero que sea una charla densa, pesada, sábado por la mañana. Yo no sé si vosotros erais algunos de los que estaban haciendo ruido ayer en la calle, pero si lo sois, de verdad que agradezco que hayáis hecho el esfuerzo porque menuda noche. Entonces va a ser algo distendido, pero hay dos normas. Las normas son: está permitido observar, pero sin juzgar. Sois libres de dar opiniones, nadie os va a juzgar, porque todas las opiniones y todas las respuestas son válidas. Me gustaría que se creara una dinámica de interacción. No tengáis miedo a contestar algo equivocado, porque como vais a contestar desde vuestra percepción, no hay error, ahí no cabe el lugar del error. Como dice mi hijo, ¿estamos hablando de opiniones o de hechos? Porque si le digo que es un hecho, me dice que a lo mejor es más probable que sea indiscutible si lo comparas con una opinión. A los que estabais el año pasado suena esto, ¿verdad? Vamos a observar un poco el vídeo. Bueno, dale más voz. Podéis bailar, ¿eh? Vale, podéis moveros. Oh, glory, you must be shining now. Oh, shining now. You must be shining now. Oh, glory, you must be shining now. We need Him every day and every hour. Oh, glory, you must be shining now. Oh, shining now. You must be shining now. Oh, glory, need the donkey fall. You must be shining now. We need Him every day and every hour. We need to be the morning. We need to be the day. We need to be the evening. Oh, yeah. Vale, ¿qué estamos viendo en el vídeo? Gente bailando, pero ¿qué gente? ¿Qué es? Es un coro. ¿Qué pasa en un coro? A ver, los que estáis haciendo repetición de curso, sabéis por dónde voy. ¿Qué hay en un coro que nos llame la atención, que podemos llevar a nuestro contexto de aula? ¿Perdón?
Un trabajo de grupo, ¿qué más? No tengáis miedo. Coordinación, ¿qué más? Cada uno tiene su rol. ¿Qué celebran en un coro? ¿Qué celebran en el vídeo? Vamos a dejar la parte religiosa y espiritual de lado, ¿vale? ¿Qué es lo que están celebrando en un coro? ¿Qué se celebra cuando hay un coro, cuando vemos un coro? Una fiesta, vale, sí, ¿qué más? Cada uno tiene un papel dentro del coro. Son diferentes, pero las diferencias se celebran, no como en un aula, que parece que como las diferencias son un problema, un hándicap, algo que nos produce dificultades a la hora de las dinámicas del aula. Entonces vamos a intentar llevar esta mentalidad de director de coro a un aula, o si queréis incluso como cualquier otra persona más que forma parte del coro. Os voy a presentar a Ernesto Siroli. Ernesto Siroli es a ver si me sale, están grabando, Antonio lo va a ver, un emprendedor local. Me quedé con muchas horas libres en el instituto ahora porque los de segundo se me fueron a hacer prácticas, entonces bueno, pues me dedico a ver TED Talks mientras preparo mis clases. Entonces, cuando vi la charla de este hombre me llamó especialmente la atención por lo siguiente. Ayer cuando estaba intentando bajar a la tierra todas esas imágenes, esas ideas finales, porque yo estaba aún retocando ahora todo, porque tengo que darle un montón de vueltas, me acordé de Ernesto Siroli y de cuando lo escuché allí en la sala de profesores. Ernesto Siroli tiene un TED Talk que se llama "Si quieres ayudar a alguien, cállate y escucha", así, tal cual lo dice. Él se fue a África, a Zambia en concreto, fue como empezó el proyecto de este señor, a enseñar a los locales a cultivar verduras y vegetales, italiano. Además, él mismo lo dice así en el TED Talk, ¿vale? Él dice, yo llegué allí con mi mentalidad de europeo y dije, Dios mío, con estas tierras fértiles, ¿cómo puede ser que esta gente no cultive? ¿Cómo puede ser que a ellos no se les haya ocurrido plantar tomates o calabacines? Pero no preguntó a los locales. Él dijo, no os preocupéis, estoy aquí, soy el Salvador. Y empezó el proyecto, empezó a enseñar a los locales cómo poder cosechar, cómo poder cultivar, bueno, todo lo que hay que enseñar, ¿no? Un tipo 2, digamos. ¿Qué pasó? Que una noche, ahí está, unos hipopótamos salieron en manada abatida y se comieron, cuando ya estaba todo preparado para cosechar, se comieron toda la cosecha. Entonces uno de los locales le dije, ahora ya sabes, ¿por qué no cultivamos? Entonces, lo que tenemos que hacer es escucharles, escuchar a esos niños y niñas que tenemos en el aula y escucharnos a nosotros mismos. A mí lo que me pasa con mis alumnos, que van a ser futuros técnicos en educación infantil, y lo primero que les digo siempre, yo les di este año desarrollo socioafectivo y desarrollo cognitivo-motor. Y yo siempre lo primero que les decía a los de segundo en desarrollo socioafectivo era que lo primero que tienen que hacer antes de entrar en un aula es saber quiénes son ellos. Y de hecho, una de las tareas para la evaluación, esto fue así de extranjis, porque claro, yo no puedo poner en una programación del SADE que voy a valorar que me manden su talento, ¿no? Yo les dije, necesito que antes de que os vayáis de aquí, antes de que entréis en un aula a hacer prácticas, tengáis claro cuál es el talento, cuál es el regalo que vosotros vais a llevar a los niños a vuestras aulas. Y les hice redactarlo o les hice contármelo o que me hicieran un dibujo, pero tenían que ser conscientes. Y qué difícil es decirlo en voz alta y decírselo a un profesor. Yo tenía una alumna que me mandó el email y bueno, pues es que yo soy muy nerviosa y yo le dije, pero a ver, la parte de talento no acabó de quedar. Yo no quiero saber qué es lo que haces mal, yo quiero saber qué es lo que encuentres algo que haces bien. Yo tengo muy claro cuáles eran sus talentos, porque los conocí y además era un grupo muy participativo, que hablaban, y esta niña en concreto era súper sensible. En clase hubo varias veces en las que se le escapó alguna lágrima, porque te empiezas a encontrar con cosas. Cuando luego tenía otra, la delegada de la clase, que era líder además empoderada, o sea, ella sabía que lideraba. Y cuando hablé del tema de la comunicación no violenta, tuvo que salir de clase,
porque se dio cuenta de lo violenta que era cuando se comunicaba con sus compañeros. Entonces, todas esas cosas hay que digerirlas, identificarlas en nosotros mismos para poder trabajar con los de nuestros alumnos. Nosotros hoy vamos a hablar, bueno, es por no escuchar, nosotros ahora vamos, mi objetivo de hoy es que a través de la reflexión os deis cuenta de que esas diferencias y esos adjetivos y esas connotaciones negativas que muchas veces le damos, vamos a poder hacer, después de hablar de lo que vamos a hablar ahora, darle la vuelta. Entonces, me gustaría que pensarais, que escucharais las frases, podéis mantener los ojos abiertos, cerrar los ojos, me da igual, y a ver a dónde y a quién os llevan. La primera, voy a ponerme aquí, si no me va a dar algo. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Con frecuencia habla excesivamente. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros. Discute a menudo con la autoridad o con los adultos, en el caso de los niños y adolescentes. A menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de las figuras de autoridad de las normas. ¿A cuántos de vosotros os vino a la cabeza esto? ¿A cuántos os vino esto? ¿A cuántos os vino esto? Son sopas de letras, en realidad. Yo les llamo sopas de letras. En un aula es una sopa de letras, pero lo que hay detrás de esa sopa de letras son historias reales, de niños y niñas. Y eso son características del famoso manual, que me perdonen los psicólogos, el DSM-5, que curiosamente los que habéis escuchado a Carmen y habéis abierto vuestros corazones y vuestra mente a los niños y niñas de altas capacidades, os dais cuenta de que estos rasgos y estas características son compartidos con los niños y las niñas de altas capacidades o con un niño que es con una alta sensibilidad o con un niño que tiene problemas, que lo veremos ahora, de procesamiento sensorial. Entonces, lo que yo quiero es que todos estos adjetivos negativos, demandante, intenso, desafiante, cabezota, ruidoso, movido, despistado, inflexible, manipulativo, impaciente, ansioso, exagerado, mentiroso, ¿cuántas veces utilizasteis, aunque solo fuera que se os pase? Y podéis levantar todos la mano porque si no sé que me vais a estar mintiendo. Uno de estos por la cabeza cuando pensáis en algún alumno o alumna. Es nuestro subconsciente. Estamos programados a nivel cultural para que este tipo de palabras vengan a nuestra mente cuando algún niño pues, es más movido, y si ese día yo además dormí mal, todavía es más movido hoy. ¿Cuántas veces fuisteis capaces de decir, voy a ver esto que está pasando en mi aula desde fuera? Entonces os dais cuenta pues, que a lo mejor este niño en concreto desayuna cereales de chocolate y bollería industrial y viene puesto de azúcar hasta las orejas y no es capaz de controlarse. Nosotros, yo además de dar clase, el año pasado soy socia con 2 compañeras más de un espacio infantil, que es un centro que, rehabilitamos una escuela rural y tenemos a los niños allí de 2 a 6 años, están todos juntos, trabajan de una manera muy, 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 muy independiente. Y teníamos un niño que era como, lo voy a decir, era como Godzilla. Ahora le voy a dar la vuelta. Tenía una energía impresionante. O sea, arrasaba, desprendía, contagiaba esa energía a todos sus compañeros. Era maravilloso. De repente él llegaba con toda esa energía y todos los demás compañeros corrían, gritaban, se subían por las paredes. Eso es decir, vaya día que tiene hoy que no para quieto. Y es que el niño, después hablando con la familia, desayunaba zumo de Tetrabric y bollería industrial, con lo cual influye mucho la dieta. Hay muchas componentes que influyen en un comportamiento. Vale, vamos a darle la vuelta a la tortilla.
Somos individuos y nos gusta que nos traten como tal. A veces queremos pasar desapercibidos en el grupo, ¿sí o no? Pero tenemos características individuales, necesidades individuales, estilos de aprendizaje particulares de cada uno, estilos de expresión particulares de cada uno, intereses particulares de cada uno. Lo que yo quiero después, o que lo que me gustaría, o mi estándar, que me marqué hoy, es que al salir de aquí seamos capaces de saber qué es lo que tenemos enfrente cuando tenemos un niño, una niña, una persona, o cuando por la mañana nos levantamos en el espejo y nos vemos a nosotros mismos. Para eso yo tengo aquí a 3 personas. El año pasado tenía solo a estos 2, pero se incorporó en mi librería y biblioteca casera Linda Silverman. Entonces, y os daréis cuenta, si no os dais cuenta es porque estoy actuando, soy una persona dispersa. Soy una persona muy dispersa, con muchas historias en la cabeza y me cuesta a veces ponerlas juntas, pero sin embargo estos 3 fue muy sencillo relacionarlos. Jean Anne, no sé francés, con lo cual mi pronunciación es pésima, nos habla de integración sensorial. ¿Qué es la integración sensorial? Nosotros llegamos al mundo predispuestos a recibir y a percibir qué es lo que está pasando a nuestro alrededor a través de, decirlo sin miedo, los sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? Sin contar con el sentido común. 5 sentidos tenemos. A ver, ¿alguno que haya profundizado más tipo 2 o haya estado en contacto con este tema anteriormente? Primer error del sistema educativo. No tenemos 5 sentidos. Tenemos 7 sentidos. Tenemos la vista, tenemos el oído, tenemos el gusto, tenemos el tacto. Vamos a irme a ayudar. El olfato y tenemos el vestibular y el propioceptivo. Hoy vais a descubrir con el vestibular y el propioceptivo una mina de oro. Y os voy a explicar por qué. Vamos a ir uno a uno. Nos llega esa información a través de los sentidos y pasa a nuestro cerebro. El cerebro procesa esa información, la interpreta y produce una serie, desencadena una serie de respuestas. El cómo nosotros procesemos esa información va a diferenciar en qué respuesta vamos a producir. Y esa respuesta no deja de ser el comportamiento, ¿no? El behavior, que es lo que vemos. Tenemos hay dos niveles de percepción y, como siempre, entre el blanco y el negro hay muchos grises. Tenemos gente que en casa tiene el TDT, pilla la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, Disney Channel y 3 más. Y como son tan poquitos, sabe perfectamente en cuál número se relaciona con cuál canal, ¿sí o no? ¿Cuántos de vosotros tiene cable? ¿Cuántos de vosotros es capaz de identificar de relacionar más de 10 canales con el número que le corresponde? ¿Qué suerte tienes? ¿O cuánto tiempo llevas con cable? Una de 2. Porque a mí me cuesta una vida saber en qué canal está la 1, la 2, la 3, y esas son más o menos en R son fáciles, porque es el no sé qué 1, no sé qué 2, 111, 112, 113, etcétera, 101, 102, bueno, eso. Yo no puedo, no soy capaz de saber en qué canal. Entonces esto es lo que le pasa a la gente que percibe de manera diferente. Les llega la información de manera más o menos intensa, les llega más o menos información. Primero tenemos, por un lado, en un lado del ring, tenemos a los hipersensibles o evitadores. Estos niños, niñas, adultos y adultas son personas que reciben demasiada información y no saben gestionarla. ¿Qué etiqueta, qué trastorno se os viene a la mente cuando hablamos de esto? TDAH sí, el autismo, ¿vale? Los niños autistas tienen hipersensibilidad. Pueden tener ambas, pero sí que es cierto que es una característica que se da más en los niños con autismo. Los niños con... No, ¿cómo es? Es que ahora sí, con autismo, no los niños autistas. Es que esto de la terminología son niños con autismo, con ojos marrones, con pelo rubio,
¿vale? No son autistas. Entonces, después en el otro lado del ring tenemos a los buscadores, a los hiposensibles, a los que están continuamente buscando input sensorial. Vamos a ir uno a uno. Está en inglés la diapositiva, pero yo os la leo, no os preocupéis. Tenemos primero el visual. El visual es el sistema, la vista, a través del cual recibimos la información a través de nuestros ojos. Cuando vemos un objeto es porque la percepción de la luz. ¿Cuántos de vosotros les molesta soberanamente que le abran la persiana de golpe por la mañana y entre el rayo de luz a toda mecha directamente a vuestros ojos? ¿Hay alguien que estornuda cuando sale a la calle y hace mucho sol? Yo sé que hace sol antes de yo salir del edificio cuando salen mis hijos delante porque estornudan 4 veces. Yo, pues debe hacer sol hoy, sí. Sin embargo, ¿cuántos de vosotros no soporta esa luz tenue ambiente que está tan de moda ahora? Necesita que la luz esté alta. Y ahora más allá, ¿cuántos de vosotros, dependiendo de la situación, prefieren luz más fuerte o luz más débil? Todos, ¿no? Este es el visual. Entonces, ahí visteis, ¿no? Los hipersensibles y los hiposensibles. Hay niños que es que miran directamente a la linterna, o sea, eso es una de dos, o están probando qué pasa cuando se les dilata la pupila o no, o están buscando ese input. El oral. Aquí, ¿hay alguien? No hay nadie de infantil, ¿no? Bueno, sí, vale. Porque después ya no tenemos tantos mordedores, pero en infantil, sobre todo en el primer ciclo también, hay muchos niños que muerden, muchos. Y es una etapa, sí, es una etapa. En algunos es solo una etapa, pero en otros es búsqueda de input a nivel oral. El sistema oral, el gustativo, es el que nos ayuda a procesar la información que llega a través de nuestra boca y mandíbulas. Morder. Cuando comemos o bebemos, nuestras bocas le mandan la información a nuestros cerebros referente a lo que están comiendo o bebiendo o mordiendo. ¿Cuántos de vosotros estáis en el comedor del cole? ¿Conocéis a algún niño que no sea capaz de tragar un puré? ¿Conocéis a algún niño pequeño que le haya costado comer en trozos, que le guste que las cosas estén bien picaditas y troceaditas? ¿A cuántos de vosotros os da grima el tacto en la boca de alguna fruta? El kiwi. A mí me destroza el paladar, ¿sí o no? Esto es cómo procesamos la información a través de nuestra boca de manera diferente. ¿Qué va a pasar con un niño que busca esa información en el aula? Se lo va a meter todo en la boca, va a morder a sus compañeros, va a chuparse los cuellos del mandilón. ¿Cuántos tenéis niños que se chupan el cuello del mandilón o las mangas? Pero no siempre. Hay niños que lo hacen siempre y otros que tienen un componente. Momento de recreo, estoy nervioso, chupo. ¿Cuántos fumáis? ¿Y fumáis más cuando estáis nerviosos porque creéis que ese input os va a tranquilizar o porque sois conscientes que va a hacerlo? ¿A cuántos les gusta comer pipas? Y es como si fuera a acabar el mundo, una tras de otra, una tras de otra. Eso todo es estimulación, es input que nos llega a través de nuestra boca y de nuestra mandíbula. Entonces, los problemas que podemos encontrar en el aula por estas diferencias de procesamiento sensorial son por los niños que muerden, los niños que se chupan el cuello de la camisa, los puños, los lápices, que acaban... Yo no sé por qué todavía no hicieron los lápices para que no se les quedaran las astillas de Stanley en la boca después de morderlos. Vale, el propioceptivo, me lo voy a saltar, vamos a ir a los conocidos primero, luego volvemos atrás. El táctil es como procesamos la información que nos llega a través de nuestra piel. ¿Cuántos sois papás o mamás? ¿Cuántos le dura la etiqueta de una camiseta menos que la camiseta limpia a un bebé que está aprendiendo a comer solo? Porque yo creo que ya ni siquiera es antes de estrenarla, ya estoy saliendo por la tienda y ya estoy recortando las etiquetas de la ropa.
¿Cuántos de vosotros prefieren la ropa apretada? Apretadita. ¿Cuántos prefieren ir flojos, como dice mi madre? ¿Cuántos de vosotros quieren los zapatos de los cordones apretados? Todo eso es información que es tanto a nivel propioceptiva, lo veremos después, como a nivel táctil. ¿Cuántos de vosotros buscan contacto? ¿Cuántos de vosotros evitan? Y lo que es peor, ¿cuántos de vosotros es uno u otro y su pareja es el opuesto? Entonces, cuando estamos en una... Es difícil separar un sentido de otro, igual que cuando yo llegué a hacer la sustitución y vi la programación de desarrollo socioafectivo y era una unidad didáctica de social, una de afectivo, otra de moral, otra de emocional, es como si, y en la de desarrollo cognitivo una era de motor, una de cognitivo y una de sensorial y otra de psicomotricidad. No puedo separar, es imposible separar una de otra. Esto también es táctil, pero también es propioceptivo, lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué pasa en una asamblea? ¿Qué pasa en una fila? Cuando los ponemos en fila para entrar en clase y hay el niño o la niña que veis que es que no puede estar en la fila. ¿Tenéis alguno de esos? Que empieza a pegar o a gritar o se empieza a poner nervioso. Le están tocando y no le gusta que le toquen. Y probablemente estén gritando y a nivel auditivo también. Entonces, toda esa información a veces lo que hace es nos supera, nos abruma. Y en Estados Unidos, cada vez más en términos anglosajones, intentan diferenciar entre rabieta, esa palabra tan bonita que tenemos en el idioma español, y meltdown. Meltdown es como una explosión de sobrecarga sensorial y emocional. Vale. El olfativo. ¿Cuántos de vosotros va al supermercado a comprar un detergente y abre los botes para ver cómo huele? Y decide el detergente dependiendo de si le gusta o no cómo huele. Da igual que sea el más barato o el más caro. Lo importante es cómo huela el detergente. Es lo más importante de un detergente y de un suavizante. Da igual cómo lave, tiene que oler bien. Por favor, el que no lo entienda es que es un evitador. Yo busco ese input a través de mi olfato. ¿Cuántos de vosotros oléis la comida antes de probarla? Oléis todo. Yo tengo un niño que llego a casa, el mío pequeño, llego a casa después de comer chocolate hace media hora y me llega, me huele, lo primero que hace es parece un perrito, llega, me huele y me dice, mamá, yo también quiero chocolate. Estamos recibiendo esa información, entonces imaginaros a un niño que le gusta olerlo todo y a otro que no le gusta que se le acerquen. ¡Kaboom! ¿Sí o no? Entonces veis, ¿no? Los evitadores, los hipersensibles y los buscadores, los hiposensibles. El auditivo. Este yo creo que es para el que tiene problemas a nivel de procesamiento auditivo, un cole es muy, muy delicado. Me acuerdo de un niño que me decía que lo peor del cole era el timbre, pero no creo que fuera porque determinaba cuándo empezaba y acababa una clase, el timbre. Y a mí me pilló una vez en Santiago el año pasado haciendo una sustitución, el timbre justo encima, sentada en un banco, creí que me reventaban los tímpanos. ¿Cuántos de vosotros no sois capaces de escuchar una canción si el ecualizador del equipo de música distorsiona? Preferís estar en silencio antes que pasar por esa tortura. El volumen alto y el volumen bajo de la tele. Ahora imagínate, uno que quiere volumen alto y otro que quiere el volumen bajo. El que grita y el que habla bajito. No grita porque quiera chillar, sino porque está buscando, cuando hablamos fuerte, ¿vale? Nos está llegando información también, no a nivel auditiva, sino también a nivel táctil, propioceptivo, todo, está todo relacionado. Entonces, si nosotros como adultos somos capaces de reconocer esas diferencias en nosotros mismos, en un aula con 25, que además no solo es esas diferencias, sino lo que hayan desayunado ese día, ¿no? Lo que haya pasado en su casa. Y vamos a volver a estos dos, el vestibular. El vestibular es el que tiene que ver con el equilibrio, pero no tiene nada que ver con los otorrinos. Les hablas de vestibular a nivel sensorial y se les escapa.
Cuando estamos en un aula en la que hay mucho ruido, ¿cuántos de vosotros no lo soporta? ¿Os dais cuenta de que a veces no solo es que haya ruido, sino que vosotros no soportáis ese ruido? Y ojo, que hay distintos tipos de ruidos, porque luego yo también puedo ser que una persona que me encanta estar en un concierto a todo gas, pero luego resulta que un día en casa ponen la música, suena mal y es que no puedo. Y eso produce unas emociones, ¿no? A nivel emocional también nos altera. El vestibular también tiene que ver con eso que hacíamos de pequeños en los columpios, para adelante, para atrás, dando vueltas. Cuando un niño pequeño da vueltas sobre sí mismo, ¿de verdad creíais que estaba intentando morderse la cola, como los perros? No, están intentando encontrar estimulación a nivel vestibular. Y otros que dicen, el típico niño que le haces esto así, ¿no? Y te dice, otra vez. Y otro que dice, no, más no. Fuimos a la Warner hace 15 días y el mayor era, otra vez. Conseguimos convencer al pequeño para subir una montaña rusa y dijo, nunca más. De hecho, nos subimos un tren para ir a Coruña y la primera pregunta fue, ¿este tren tiene montañas? O sea, esto va plano, ¿verdad, mamá? Esto no sube y baja. Y yo, sí, tranquilo, que esto no es una montaña rusa. No le gusta eso. Entonces, tanto para el que busca como para el que evita, ¿cuántos niños se cuelgan en el patio boca abajo como murciélagos en las barandillas? Sí. ¿Alguna vez visteis la tele al revés cuando erais pequeños? Yo recuerdo a mi hermana que hacía el pino en el sofá y veía la tele al revés. Estudiaba al revés. Y luego está el propioceptivo, que es el que nos manda la información de nuestras articulaciones. Por eso empujamos. Por eso tiramos. ¿Cuántos niños pequeños veis en el supermercado tirando del carrito de la compra? Están recibiendo input a nivel propioceptivo. ¿Cuántos de vosotros anda así? Fijaros en el impacto de mis pies en el suelo. ¿Cuántos de vosotros conocéis a alguien que anda así? Es información a nivel propioceptiva. ¿Cuántos de vosotros tenéis niños y niñas en la clase que no paran en la silla? Que no sabes, dices, un día se me va a quedar encajado entre el respaldo y el asiento porque se mete por ahí y un día de verdad tengo que llamar a los bomberos. No están para fastidiar, están buscando input sensorial. Os voy a dar trucos porque como voy también de tiempo, por ejemplo, a nivel propioceptivo. Porque necesito, cuando escribo, sobre todo cuando empiezan a escribir, luego aprendemos a canalizar un poco la tensión que ponemos en la mano. Imaginaros, no os voy a poner un caso. Cuando escribo, rompo la punta del lápiz cada 2 por 3. O rompo, no digo vosotros, pensad que lo está diciendo alguien que conocéis. O casi eres un creador de fotocopias por presión porque lo que escribiste en el folio de arriba se puede leer perfectamente en el folio de abajo. Ese niño o niña lo que está haciendo es buscar información y estimulación a nivel propioceptiva. Yo experimento. La verdad es que tengo que decir que soy mala madre porque experimento con ellos. Entonces, un día puse al mayor, cuando estaba empezando a escribir, primero le puse unos cascos para bloquear a nivel, porque es muy despistado. O sea, él tendría todas las características de un niño TDAH, según el SEM. Entonces, le puse unos cascos. Los cascos, mi marido tiene las máquinas estas todas de cortar la hierba, entonces tiene unos cascos para cuando está con las máquinas que no le llegue tanto el sonido. Le puse unos cascos. Luego le puse en el lápiz esa cosa para agarrar que no sabíamos muy bien para qué era, creíamos que era para la postura, pero no solo para eso. Le puse, pobrecito mío, ¿sabéis estas, las bolas antiestrés en la mano? Y además, para rematarla, en la silla até
le corté una camiseta, entonces até lo que era una tira de la camiseta, que eso hay gente que compra el material, pero bueno, yo no, como era un experimento tampoco quería invertir mucho en el experimento. Y la até a las 4 patas, con lo cual él metió las patas detrás de la camiseta elástica y empujaba. ¿Os dais cuenta, digamos, la dieta personalizada sensorial que le hice a él, que tiene problemas para discriminar qué sonidos son importantes y qué sonidos no son importantes? Entonces se distrae. Me decía su profesora de 3 años, es que yo al principio me enfadaba muchísimo con él, porque estaba en su mesa y de repente se levantaba a la otra esquina de la clase y volvía. Y se volvía a levantar y volvía a volver otra vez. Y un día me di cuenta que es que se levantaba porque a cualquier otro niño de la clase se le caía algo. Entonces se levantaba para recogerlo y ayudarle. Entonces, al bloquearle que no vais a poner a los niños en clase con cascos, pero quiero decir, hay estrategias, ¿no? Al bloquearle o al ayudarle al discriminar el input a nivel auditivo, al proporcionarle, como él es de los buscadores, le di propiocepción, es buscador vestibular y propioceptivo, propiocepción en la mano, propiocepción en el pie. Una profesora de Estados Unidos me dijo, pon papel de lija debajo de la mesa para que mientras escribe esté tocando el papel de lija. ¿Cuántos de vosotros conoce a alguien que esté en clase con el boli? Clic, 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 clic. ¿Identificáis qué tipo de input llega a través de esa acción? ¿Cuántos de vosotros conoce a alguien que está haciendo esto con el boli? Y da vueltas. Claro, se le cae muchas veces. Una vez cuando yo estaba en Estados Unidos el año pasado no, hace 2, cuando fui al Confratut, conocí a Susan Baum, que es la persona que da digamos, la formación referente a los niños y niñas con doble diagnóstico, que son altas capacidades y tienen alguna dificultad de aprendizaje. Y me encantó estar en su clase, por 2 motivos. Ella desde el primer momento nos dijo, no me importa si tenéis que hacer algo mientras me escucháis. Entonces todo el mundo sacó los portátiles, abrió los portátiles y estaban tomando apuntes en el portátil, en media mano, y muchos de ellos los veías que estaban haciendo otras cosas, no solo estaban tomando, pero estaban escuchando. Y además nos dijo, podéis masticar chicle en clase. Hagáis globos. ¿Es input? ¿Sí o no? Y cuando acabamos, yo me acerqué a ella y le hablé de un caso de una niña en concreto que teníamos en la escuela en aquel momento, porque yo necesito que, y todos lo necesitamos, pero bueno, ahí es donde vais a ver mi lado vulnerable, que refuercen en lo que yo creo. De vez en cuando necesito que una persona como Susan Baum me diga sí. Entonces, lo mejor que puedes conseguir para que te refuercen es hacer como que tienes una duda de verdad y plantear la duda. Lo digo porque hay niños que utilizan estas estrategias, ¿no? Y niñas también. Entonces, yo le expliqué el caso de esta niña que no, pues eso, que no paraba quieta en la clase, que ya se había abierto el labio varias veces porque se balanceaba en la silla, entonces le resbalaba las patas de la silla y se daba con la mandíbula en la mesa y se abría pues, el labio, se hacía lo que decíamos, ¿no? El monchito, cuando nos hacían así. Y me dijo, pues ponle una pelota de pilates. Y yo me reí. Es como si ahora yo llego aquí y os digo, ponerles una pelota de pilates. ¿Qué haríais? ¿Os reiríais de mí? ¿O no? Tú lo haces, ¿no? Y yo le dije, ¿pero cómo voy a hacer eso? Yo estaba intentando buscar argumentos para luego volver y tener argumentos para poder decirle a la gente que me lo cuestionase, porque claro, no es lo mismo que lo diga yo que lo diga ella, porque somos así. Y me dijo, vale, yo le dije, ¿pero cómo lo voy a hacer? Si pongo una pelota de pilates, al día siguiente todos van a querer una pelota de pilates. Y me dijo, vale, seguro que estos ya escuchaste, algunos de vosotros ya escuchasteis esta historia y lo siento por repetirla, pero es que me parece anecdótica. Cuando por tu clase entre un niño que se haya roto un hueso y venga con las muletas y la escayola, y todos los demás quieran tener muletas y escayola, párteles la pierna a todos para que todos tengan muleta y escayola. Ese niño necesita muleta y escayola, porque la necesita. Al principio a todos les va a hacer gracia, pero 5 minutos, después nadie quiere muletas y escayola. Un niño que necesita ese input a nivel sensorial
va a utilizar la pelota. El que no, no, porque está más cómodo en una silla. Va a ser una novedad y cada vez que introducimos una novedad en el aula es una locura. ¿Cuántos de vosotros introdujisteis de golpe la alfombra para leer? Y les dejabais leer sentados en el suelo en una alfombra, en vez de en la mesa. Todos los niños querían estar en la alfombra, hasta que los que no necesitan estar sentados en la alfombra se volvieron a sus mesas. Porque en realidad, si yo no necesito input a nivel vestibular y a nivel propioceptivo y no necesito estar dada la vuelta para ver la tele en el sofá, no lo hago, porque a mí me sube la sangre en la cabeza, entonces no lo voy a hacer. Esas estrategias pequeñitas de diferenciación a nivel input sensorial son fáciles, algunas de ellas, otras son más difíciles porque son más evidentes y es más difícil gestionar esto de que todos los demás quieran lo mismo. Pero vais viendo cómo tenemos 1 millón de variables dentro de un aula de 25. Pues le vamos a sumar más variables. Vamos a hablar de los visoespaciales. Tenemos esta tira en la que vemos a la niña que está montando pues, un avión paso a paso leyendo el manual de instrucciones. Yo me acuerdo una vez que le dije a un amigo que decía de broma, es que las mujeres deberíais venir con manual de instrucciones, típico dicho. Y yo le dije, ¿para qué si no lo leéis? ¿Cuántos de vosotros aquí leáis el manual de instrucciones de algo? ¿Cuántos aprendéis, utilizáis el ensayo-error? ¿Cuántos observáis a otro hacerlo para hacerlo vosotros después? Estas son distintas maneras de aprender a hacer algo. Y nos vamos a definir solo por 2, y ahí es donde tenemos a Linda Silverman, que además de hacer un trabajo de investigación fuertísimo sobre el perfeccionismo y los niños y niñas de altas capacidades, también hizo un trabajo brutal a nivel estilo de aprendizaje visoespacial. La charla está planteada, como sabéis, con la intensidad. Todos tenemos diferencias a nivel de integración sensorial, todos tenemos diferencias a nivel de estilo de aprendizaje y después vamos a ver el último apartado, pero sí que es cierto que dentro de los niños y niñas de altas capacidades, a nivel de input sensorial, como hablamos antes, esto sería un estudio muy interesante para hacer, los niños y niñas de altas capacidades suelen ser buscadores de estímulos. Cuando no les llega un estímulo de una manera, a nivel intelectual, pues lo buscan a nivel sensorial. O simplemente lo necesitan. Los niños que van por el supermercado tocándolo todo. Gente que le gusta el café muy caliente o muy frío. Todo eso son diferencias. Entonces, dentro de los visoespaciales tenemos un 41,67% que delega en los 2 hemisferios a la hora de aprender. Sabéis que tenemos 2 hemisferios, el izquierdo, el derecho. ¿Estamos familiarizados con esto, sí o no? El derecho es más a nivel emocional, etcétera, etcétera. El de izquierdo es más secuencial. Pues el izquierdo es el auditivo secuencial. Y el derecho es el visoespacial. El 33% de la población es fuertemente visoespacial y el 25% son fuertemente secuenciales a nivel auditivo, aprendedores que les gusta aprender a nivel secuencial. Pero dentro del 41,67%, el 30% sigue delegando más en el derecho que en el izquierdo. ¿Cuántos de vosotros... os voy a poner un caso, ¿no? Y a ver si os veis identificados o identificáis a alguien. Necesita ver para aprender. ¿Cuántos de vosotros con escuchar a un profesor les llega? Y toma apuntes y no levanta la vista a la pantalla porque no lo necesita. Sois secuenciales, los otros sois visoespaciales. Vamos a ver cómo son cada uno. Los auditivos secuenciales piensan en palabras y los visoespaciales piensan en imágenes. Los auditivos secuenciales tienen fortalezas auditivas y los visoespaciales visuales. Unos gestionan bien el tiempo, los otros gestionan bien el espacio. Aquí tenemos a los que hacen la tarea a tiempo,
o los que construyen, son capaces de hacer a nivel de construcción de bloques, etcétera, etcétera, verdaderas obras de arte. Unos aprenden paso a paso y otros aprenden de manera global. Este fue mi problema con historia en mi época de estudiante, que no acabó todavía, pero ahora es de manera autodidacta. No fui nunca buena en historia, porque ahora que sé cuál es mi estilo de aprendizaje, yo lo que hubiera hecho para estudiar historia hubiera sido una línea de tiempo enorme para ser capaz de identificar todos esos momentos históricos que yo me tenía que estudiar y verlos visualmente en una línea de tiempo. ¿Cuántos de vosotros compra un libro y mira el índice? Para hacerse una idea global de lo que va el libro. ¿Cuántos leen el resumen? Con eso ya les llega. Piensan de manera analítica, los secuenciales, y los otros son capaces de sintetizar. A los auditivos secuenciales les resulta más fácil, las tareas sencillas les resultan fáciles. A los visoespaciales, cuanto más complicada sea la tarea, más fácil les resulta. 2 más 2, 4. 2 más 2, no lo sé, pero si tuviéramos 2.400 más 1.355 y te da el resultado. Entiende el concepto de la suma, a lo mejor, pero no entiende, no memoriza, no es bueno memorizando. Hay estudios que dicen incluso que, ¿veis? Ahí está mi dispersión. Mientras estaba diciendo lo anterior, estaba pensando esto que ibas a decir ahora y ahora ya se me fue, así que ya volverá. Seguimos. Atiende a los detalles, el secuencial y el visoespacial necesita la big picture, ¿no? Como dicen en inglés. Se les da bien la aritmética y a los otros se les da bien la matemática cuando implica razonamiento. Uno se le da bien el fónico, a los otros ven la palabra de manera global. Unos son organizados y otros son los que tienen mochilas que parecen bombas reactivas. Los cuadernos de clase, sus libretas. ¿Cuántos tenéis niños y niñas en clases con libretas que no hay por dónde cogerlas? Y ahora os pregunto, ¿cuántos de vosotros tienen libretas que no hay por dónde cogerlas? ¿Vosotros sabéis por dónde cogerlas? A veces te cuesta, pero por general sí, ¿no? Quiero decir, yo cuando alguien me ordena los papeles los pierdo, porque yo dentro de mi desorden tengo mi orden. ¿De quién es la libreta? ¿Quién tiene que saber dónde encontrar las cosas dentro de la mochila? Yo, como le toque la mochila a mi hijo, no encuentra nada. El día que se me ocurre cogerle una goma, claro, como además yo también soy medio desastre, el día que se me ocurre cogerle prestada una goma de borrar y luego le meto el estuche en la mochila, al día siguiente él está acostumbrado a ir a buscar ese estuche en ese sitio debajo de la mesa del salón, por ejemplo. El orden es muy relativo, muy relativo. Unos son talentosos académicamente y los otros son creativos y emocionales. Unos aprenden memorizando y otros aprenden haciendo conexiones. Unos aprenden independientemente de las emociones y otros son capaces de saber en todo momento cómo sentís vosotros. ¿Cuántos de vosotros sois sensibles a las emociones de los demás y os cortan el rollo cuando llegáis a un sitio y hay alguien que tiene un mal karma? Dentro de la población de personas, porque vamos a hablar de personas, porque esto no se cura con la adolescencia. Una persona que es de altas capacidades nace, crece, se reproduce y muere, siendo de altas capacidades, teniendo eso dentro. Ahora, que salga o no, va a depender de otras cosas. Pues dentro de la población de altas capacidades hay un alto porcentaje de visoespaciales. El sistema educativo está planteado para... decirlo más alto, no estamos rezando en misa. Los secuenciales. ¿Cuántos de vosotros creéis que las técnicas o estrategias que podemos utilizar en un aula para los niños visoespaciales perjudica a los secuenciales? Sin embargo, sí que las técnicas secuenciales perjudican a los visoespaciales.
¿Cómo podemos ayudarles? ¿Qué dificultades de aprendizaje? Porque dificultad de aprendizaje no tiene por qué ser un trastorno. A mí me puede resultar muy difícil aprender identificar mañana, día y noche si me ponen en Eslovenia donde no sé el idioma. No están hablando en mi mismo idioma. Y si yo soy secuencial y estoy dando clase a un visoespacial, no estoy hablando en el mismo idioma. Y aunque sea algo muy sencillo, no lo va a entender. Y ya me vino a la cabeza lo que os iba a decir antes. Hay estudios que dicen que dentro de la dificultad de una tarea, si está en el nivel adecuado, hace que se conecten los dos hemisferios del cerebro para ejecutar esa tarea. Por eso, cuando es demasiado fácil, al que piensa con el lado derecho del cerebro, vamos a dejar el aspecto político de lado, el que piensa con el lado derecho del cerebro, como la tarea es fácil, no es capaz de conectar con el otro. Entonces tiene que tener un nivel de dificultad bueno, y eso es súper difícil. Es súper difícil. Yo le digo siempre, le decía a mis alumnos de primero, de cognitivo y motor, les decía, lo de los juguetes, lo típico, que le compras un juguete a un niño porque a ti te encanta y no tienes en cuenta la edad a la que supuestamente está dirigida. A menos que compras un juguete, que es mi recomendación, que siempre se la doy, que no sea estructurado, que entonces le permite al niño o a la niña hacer lo que sea con él porque no está estructurado, va a producir frustración, y eso lo vemos cuando le regalamos a un bebé la típica caja en la que hay que meter el triángulo, la estrella, la luna y el círculo. Si es muy fácil, lo va a hacer 4 veces y ese juguete ya no se usa más. Si es muy difícil, probablemente la estrella pierda una pata, el círculo acabe ovalado, ¿sí o no? Entonces, material abierto. Cuanto menos estructurado, mejor. Mi mejor inversión fue el arcoíris de Waldorf. Yo no sé si lo conocéis, ¿los de infantil lo conocéis? Lleva 3 años en casa, siguen jugando con él. El arcoíris de Waldorf, para los que no lo conozcáis, es un arcoíris de madera. Entonces, cada una de las, digamos, capas del arcoíris tiene un tamaño. Entonces, es un arcoíris, vaya juguete más aburrido, un arcoíris. Pero es un arcoíris, es una araña. Porque después hacían construcciones, los que son visoespaciales son capaces de construir algo. O sea, yo cuando veo a alguien haciendo algo con un Lego, yo me compro un Lego, cojo el manual de instrucciones y voy paso a paso, coloco además cada una de las fichitas, y luego hay gente que es capaz de hacer verdaderas obras de arte sin manual, porque es visoespacial. Entonces, dificultades que tienen. ¿Por qué no les ayudamos a hacer mapas mentales? Ahora está muy de moda esto de los mapas mentales y son la bomba. De hecho, estas oposiciones, si me salen mejor y si tengo tiempo para prepararlas, será porque van estudiadas con mapas mentales. Como soy visoespacial, ¿cuántos os identificáis con este estilo de aprendizaje, con el visoespacial? Un mapa mental es la bomba. Y si lo haces en mantel de cocina de papel, que puedes hacerlo enorme, es terrible. ¿Cómo aprenden a leer? ¿Cómo leen estos niños y estas niñas? 2 años y medio. Ve esto, Carrefour. No sabe leer, pero identifica la imagen con el significado. Entonces, enseñarle a leer a un niño que es visoespacial de manera con fonemas es un delito. Es decir, empieza mariposa, cuando él lo que tiene que hacer es ver las alas de la mariposa en esa M, las antenas que salen en la O, ¿sí o no? Una vez me acuerdo que vi esta palabra, evapora, así. Y yo pensé en mi cabeza escolarizada, porque hay que desescolarizar la cabeza, para poder ver estas cosas así. Está torcido. No, no está torcido, se está evaporando. 6 años. Visual. Arcoíris. Entonces, como aprenden de manera global y aprenden en imágenes,
¿Qué otra dificultad? Bueno, os voy a dar otra estrategia. Cuando están aprendiendo a leer, cuando están leyendo, utilizar esta estrategia. Pues cogemos un texto, no sé si tengo aquí ninguno. A ver, déjame mirar si alguno hay por aquí. Bueno, pues cogéis un párrafo y lo leéis. En cada signo de puntuación, coma, punto, etcétera, la dinámica es para y visualiza lo que acabas de leer. Porque entonces le estás ayudando a codificar la información en su idioma. Visualiza. No le preguntéis, ¿has entendido lo que leíste? ¿Qué es lo que leíste? No, visualízalo y luego me lo cuentas. Matemáticas con hechos, manipulativos, con música, la tabla de multiplicar cantando y a veces ni con esas. Os voy a enseñar un truco para enseñar la tabla de multiplicar. A un bisespacial. Tenemos el chart, como le llaman no sé cómo se le llama esto aquí, es que hay términos que no se me escapan en español. Tenemos la tabla de multiplicar, ¿vale? Entonces, primero le vamos a enseñar esta línea y esta línea, ¿sí? 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Vamos a quedarnos con esta, perdón. ¿Sí o no? Y esta de aquí. Tienen que memorizar 100 y pico operaciones para saberse la tabla de multiplicar del 1 al 10. Acabamos de quitar unas cuantas del medio. 1. Cuando multiplicamos un número por 1 es ese mismo número. Quitamos otro tanto. ¿Sí o no? Y luego le decimos lo del 10, que esto está chupado, que también lo pillan muy rápido, que todo número multiplicado por 10 es el mismo número con un 0 después. No, profe. Y ya quitamos otro tanto del medio. Luego dividimos entre 2. Y esto es lo mismo que esto. Esto es lo mismo que esto. O sea, le enseñamos la propiedad. Ellos pillan la conmutativa muchísimo antes que cualquier otro. Porque entiende que es lo mismo 6 por 5 que 5 por 6. Porque como no se lo memoriza y lo entiende, por eso son más lentos en cálculo. Porque tienen que hacer el proceso una y otra vez. Entonces, bueno, vamos reduciendo, luego la del 2 también se la aprenden rápido y la del 5, porque aprenden rápido a contar de 2 en 2 y de 5 en 5. ¿Veis cómo hemos reducido casi a más de la mitad las operaciones que tienen que memorizar? Luego esto sigue, pero no me lo memoricé. Sigue hasta que llegue un momento en el que lo único que tienen que memorizar creo que son 6 o 7 operaciones y el resto son todas pues, por sentido común o por deducción o por... Vale, ¿qué más? A escribir. Podemos permitirles tomar notas con dibujos. Podemos permitirles utilizar el ordenador. Ya sé que no es posible en muchas aulas, pero bueno. Yo ahora, a mi edad, cuando hacemos entrevistas a familias en el programa de enriquecimiento en el que estoy con esta gente en la universidad, me pasan siempre el papel y yo le digo, no, yo tengo que escribirlo en el ordenador porque en papel me atropello y además como no soporto mi letra cuando está mal hecha, porque tengo que pasar los apuntes un montón de veces, ¿cuántos de vuestros niños arrancan las hojas una y otra y no dan acabado? Porque vamos a hablar después de esto, Nicole y yo, son perfeccionistas. Vamos a ayudarles haciendo listas de cosas que hacer, porque son malos a nivel secuencial. Entonces le dices, Pablo, baja abajo a la fotocopiadora y dile a José que te imprima la página 5 y de camino que subes le dejas una copia a la señorita Sofía de la clase de al lado. Se perdió, se fue al baño y volvió sin las fotocopias. Porque tiene que visualizar. Vale, Pablo, ahora vas abajo y llegas a la fotocopia y le dices que te fotocopien la página 6 y de vuelta le dejas una copia a Sofía. Imaginaos que Sofía es la profesora del cole. Le estáis ayudando no solo con una lista de cosas que hacer, sino también le estáis ayudando a visualizar qué es lo que tiene que hacer. Yo hago muchas listas de cosas que tengo que hacer, luego nunca hago las cosas, pero yo las listas las hago. De hecho, esta noche, mientras le daba otra vuelta a esto, que ya aprendí, y como soy la que hago el horario, el año que viene me vais a escuchar a mí de primera y luego me quedo liberada en el resto de la formación, porque si no, al final, desde que salí de mi casa el otro día, le dije a mi marido, creo que ya tengo la presentación hecha, y me dice, sí, ya. Entre 20 y 30 veces la vas a cambiar. Y yo, bueno, vale, hagan sus apuestas. Entonces, nunca más, ¿eh? A partir de ahora, el primer día. Entonces, yo hago listas
pero luego no las hago. Luego, ¿este dicho os suena? Vale, ¿cuál es la tarea más fuertemente secuencial que tiene que aprender un niño o una niña en su etapa educativa y vida en general? Escritura. Escribir. Primero tiene que hacer una palabra, luego una sílaba, perdón, una letra, luego una sílaba, una palabra, una frase, un párrafo, un texto entero. Madre mía, es muy secuencial y le cuestan la vida. Y si a eso le sumamos que piensan en imágenes, si una imagen vale más que 1000 palabras, ponerle palabras a 1.000.000 de imágenes, hacer el cálculo matemático. Entonces es el típico niño o niña que cuando estáis hablando o cuando inventáis una historia oral, monta unas películas de guión de Oscar, pero cuando le pides que lo ponga en un papel, escribe 2 líneas. ¿Y de dónde se fue todo esto? Se perdió por el camino, ¿no? Si yo os pongo esta imagen, se nos pueden ocurrir cientos de historias maravillosas. Yo soy malísima escribiendo y en la unidad me hacen salir de mi zona de confort y de vez en cuando me dicen, ¿por qué no escribes un artículo? Yo, bueno, si queréis trabajar doble porque lo vais a tener que revisar y revisar y revisar y revisar. Ahora, intentemos ponerle palabras escritas a este dibujo, a esta ilustración. Como seas muy visoespacial y aún por encima tengas problemas a nivel propioceptivo, escribes una frase y escribes algo como el tiempo hace que rejuvenezca. ¿Es profundo, sí o no? ¿Vale? Bueno, con grabadoras, yo les dejo grabarse a sí mismos y que luego ellos mismos se dicten a sí mismos con lo que se han grabado. Si lo que queremos es hacer escritura creativa, narrativa creativa, no escritura, vamos a sacar la palabra escritura, no tiene por qué escribir él, puede dictarle a otro que sea la leche escribiendo. Entonces hacemos algo cooperativo. Imaginaos un niño con dislexia que le mandamos leer Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, y tienen niño, niña, joven o joven, ¿vale? Y tienen que analizar ese poema, tienen que hacer un comentario de texto sobre ese poema y tiene un problema a nivel de lectura. Se nos va. Susan Baum puso este ejemplo que dice, una palabra muere cuando es dicha, dijo alguien. Yo digo, empieza a vivir ese día. ¿Esto es profundo o no es profundo? ¿Puede salir un comentario de texto de aquí, sí o no? ¿Estamos facilitándole a un niño a trabajar el tema del comentario de texto, sí o no? Y vamos ya con lo último, voy bien, 15 minutos me quedan, igual menos, con las sobreexcitabilidades de Dabrowski, que lo dejo de último porque es lo que más me gusta. Y además así le doy oportunidad a los que ya lo escucharon el año pasado, si están muy aburridos, que se vayan. No me voy a sentir ofendida, ¿vale? I'm here to plant a seed. Esperad un momento, voy a hacer una cosa. El año pasado traje una hoja impresa con la traducción de este vídeo y lo que pasó fue que ni leían ni veían el vídeo. Entonces lo que voy a hacer es poner el vídeo y voy a leer la traducción al mismo tiempo. A ver si me sale. Espera, vamos a ver. Entonces, el vídeo que esté no muy alto y así. Y ahora le doy para atrás. Y ahora le vuelvo a dar para adelante. Que un poquito más alto. Es que van más rápido. Estoy aquí para plantar una semilla que os inspirará para avanzar en la vida con corazones llenos de entusiasmo y un claro sentido de la integridad. Porque la vida no te ocurre a ti, la vida ocurre para ti. A menudo dije que desearía que la gente pudiera alcanzar sus sueños de fama y riqueza y así se podrían dar cuenta que no es ahí donde van a sentirse realizados. Como muchos de vosotros, yo estaba preocupado para salir al mundo y hacer algo más grande que yo mismo, hasta que alguien más grande que yo me dijo que no hay nada más grande que yo mismo. Puedes pasarte la vida imaginando fantasmas y preguntándote por los cambios del futuro, pero todo lo que importa es lo que está pasando aquí y ahora y las decisiones que tomamos en este momento, las cuales van a estar basadas en amor o en miedo. Algunos de nosotros elegimos un camino de miedo disfrazado de sentido práctico o común,
pero lo que realmente queremos parecerá imposible de alcanzar o descabellado, y entonces nunca nos atreveremos a pedírselo al universo. Quiero decir, soy la prueba de que podéis permitiroslo. Mi padre podía haber sido un gran cómico, pero no creyó que eso pudiera ser posible en aquella época, entonces tomó una decisión conservadora. Cogió un trabajo seguro, como contable, y cuando yo tenía 12 años le despidieron de ese trabajo seguro y nuestra familia tuvo que hacer lo posible para sobrevivir. Aprendí muchas cosas de mi padre, como que puedes equivocarte y fallar en lo que no quieres hacer, y entonces deberías también arriesgarte y elegir lo que sí quieres hacer. ¿Cómo vas a cambiar el mundo? ¿Qué es lo que necesita este mundo que tu talento puede proporcionar? Esto es lo que tienes que comprender y a lo que tienes que llegar. Como alguien que ha hecho lo que estáis a punto de hacer vosotros, os puedo decir desde mi experiencia que el efecto que tenéis en los demás es la moneda más valiosa que tenéis. Porque de todas maneras no somos el avatar o el perfil que nos hemos creado. No somos los fotogramas de una película, somos la luz que brilla a través de ellos. Todo lo demás es humo y espejos. Nos distraen, pero no nos llenan. No dejéis que nadie se interponga ante esa luz que brilla. Arriesgaros y dejaros ver. Solo vais a tener dos opciones en esta vida, amor o miedo. Elegir amor y no permitáis que el miedo se ponga en contra de vuestro corazón. ¿Por qué elegí este texto, este vídeo? Por una sencillísima razón. Si yo tengo que identificar la sobreexcitabilidad con alguien, es con Robin Williams. Y con el que pone la voz. El que pone la voz es Jim Carrey, que es otro sobreexcitable. Y es un discurso que dio en la ceremonia de graduación de la universidad de... una universidad en Estados Unidos. Imaginaros, ¿no? Con la típica toga. Entonces lo que estaba diciendo era que en la vida nosotros tenemos que decidir, tenemos que tener el poder de decisión de saber hacia dónde la encaminamos. Robin Williams, en sus películas, se lo decía ayer a Nicole, yo después de leer sobre el Dabrowski, sobre su teoría de las sobreexcitabilidades, dejé de ver a Peter Pan, dejé de ver a Patch Adams, dejé de ver a todas esas películas en las que Robin Williams hacía un papel que en realidad lo que estaba haciendo era actuar él mismo. O sea, Robin Williams es muy, muy sobreexcitable y me parece muy triste cómo acabó todo, porque muchas veces cuando estas sobreexcitabilidades lo que van a hacer es que no comprendamos lo que nos está pasando y ahora vamos a entenderlo porque vamos a ir una a una. Una de las sobreexcitabilidades es la imaginación. ¿Cómo creéis o en qué creéis que consiste la imaginación? Los niños y niñas, repito, todos tenemos estas sobreexcitabilidades. ¿Qué pasa dentro de las altas capacidades? Que todo es más intenso. Esta música, ¿de qué banda sonora es? La vida es bella. El padre, el protagonista de la película, imaginación a tope, fue capaz de crear un mundo paralelo para que él camuflar la realidad a su hijo. ¿Sí o no la visteis? Si no, lo siento, soy un spoiler. Amor por la fantasía, sueños vívidos, visualizaciones detalladas, amigos imaginarios, pensamiento mágico, ensoñación. Ahora vamos a lo que normalmente sale de nuestras bocas o nuestra cabeza. Despistado, inatento, mentiroso, vive en la inopia. No es mentiroso, en su mente esa es la realidad. Es como la percibe él. Una persona que tiene anorexia no es una mentirosa, realmente se está percibiendo de esa manera. Además, yo creo que tiene déficit de atención porque es que no está en clase, está otra cosa, está despistado, no, está en su mundo, porque se está mejor allí que en este. Es duro, pero es verdad. Tiene una imaginación muy fuerte. Otra sobreexcitabilidad, la intelectual. ¿De qué peli es esta banda sonora? Una mente maravillosa. Esta es la más fácil de identificar. Yo cuando yo hablaba con Miriam y con Carmen y me decía, pero es que este niño no puede ser de altas capacidades, es imposible, es cualquier otra cosa menos eso. Entonces, como yo pasé por ese proceso y soy humilde y os lo digo, me dijeron, Laura, lee algo sobre Dabrowski. La intelectual es la más fácil de identificar.
si la identificamos solo con lo que nos dicen. Es más listo, ¿vale? Pero no solo es más listo, tiene una curiosidad muy profunda, hace muchas preguntas, quiere aprender, quiere resolver problemas, entonces te está dando siempre soluciones. Y lo que decíamos antes, ¿no? ¿Es una opinión o es un hecho? Porque si es una opinión te lo rebato. Eso lo aprendió mi hijo de un amigo suyo que se lo decía siempre a su madre. Concentración, son capaces de mantener la concentración, repito, si les interesa, como todo ser humano. Si no nos interesa, no nos concentramos. ¿Cuántos de vosotros desconectasteis ya hace media hora? Podéis ser sinceros, no pasa nada, no me lo voy a tomar como mal. Son muy críticos, entonces van a rebatir lo que decís, y ahí tenemos ese trastorno negativista desafiante, ¿no? Impertinente, desafiante, pesado, inoportuno, charlatán. Se mueven. Esta sí que la conocéis también, ¿no? La máscara. Sobreexcitabilidad psicomotora. En verde os la presento. Habla rápida. Impulsividad. Hábitos nerviosos y tics. Insomnio. Alto nivel de actividad y expresión física de emociones. No paran. Su cabeza tiene que mover su cuerpo para que su cabeza pueda funcionar. No consigo que me atienda. ¿Cómo? No, la exclamación fue de una profe, no consigo que me escuche. Y yo, pero tú, ¿qué determinas para saber si te está escuchando o no? ¿Cuáles son tus variables? Ah, pues tiene que estar mirándome, sentado y sin moverse. Y yo, pues no te escucha. Porque en algún momento estoy convencida que todos vosotros pensasteis en lo que vais a hacer hoy cuando lleguéis a casa, lo que tenéis que hacer mañana, en algo, porque desconectamos. ¿Cuántos de vosotros cambió de postura 20 veces ya desde que estamos aquí sentados? O sea, en algún momento, ya son incómodos, ya lo sé, pero en algún momento yo os dije, no podéis sentaros en el suelo, por el amor de Dios, ¿cómo se os ocurre sentaros en el suelo? Mover el cojín de sitio, ¿vale? Movido, impulsivo, cállate, estate quieto, exagerado. Se emocionan. ¿De qué peli es esta banda sonora? Esta es difícil, ¿eh? No voy a dar puntos al que lo sepa, tampoco se los voy a quitar al que no. Patch Adams. ¿Conocéis esa película? Robin Williams está estudiando medicina y, según él, para que los enfermos en un hospital se recuperen de manera más rápida, tiene que hacerlos reír. Emociones extremas. Lloran. Cuando están tristes están muy tristes y cuando están muy contentos están muy requete contentos. Niños con ansiedad y con depresión, con 3 años, preguntándose a sí mismos, ¿qué hago en esta vida? Con 3 años. Sentimientos de incompetencia y de inferioridad, porque son muy críticos y como son tan sensibles a vuestras expectativas. Sentido de justicia, injusticia e hipocresía. El abogado de pleitos pobres de la clase. El que se mete en todos los problemas y siempre lleva la culpa además, porque como se mete, lleva la culpa. Sentimientos de culpabilidad, reforzados por lo anterior, y somatización. Una amiga mía de Asturias, que tiene un niño de 10 años de altas capacidades, decía, es que el bus pasa a las 9, le sube la fiebre a las 9 menos 10 y le vuelve a bajar a las 9 y 5. No tiene nada. Y yo, perdona, sí tiene algo. Para conseguir que tu cuerpo suba la fiebre, para no tener que ir al cole, ahí está pasando algo. Piel, problemas de piel, dolores de estómago. Además aprovechan que hay un virus de gastro en clase para pillar sensibles a los padres y las madres. Es que me duele la barriga, pues debe ser el virus, te quedas en casa.
Yo solo aprendí de ET, ¿os acordáis en ET? Hablando de ET, bueno, reinas de drama, exagerados, mentirosos, etcétera, etcétera. Hablando de ET. A mí ET, además de muchas otras cosas, me enseñó que si pones el termómetro cerca de la bombilla, te quedas en casa y no vas al cole. Eso lo aprendí de ET. ¿Y por qué aprendí eso de ET? Porque la profe de Steven Spielberg no le frenó. Steven Spielberg era un auténtico capullín con sus hermanas porque se inventaba historias de extraterrestres y de robots para meterles miedo. Si alguien le hubiera dicho a Steven Spielberg, déjate de tonterías, no hubiéramos conocido a ET. ET, que era capaz de sentir dolor cuando el personaje de la película sentía dolor. Van a percibir vuestro estado de ánimo, van a percibir si estáis contentos, si estáis tristes y van a actuar dependiendo de eso que perciban. Por eso son quisquillosos, tema de etiquetas, son dependientes porque van a depender de vuestras emociones y son manipuladores. Estos son los términos negativos, ojo, no salen de mi boca, ¿vale? Todos somos manipuladores, venga, no me digáis que no. Sí, yo si quiero conseguir algo de una persona sé cómo hacerlo. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Y quiero que os quedéis con esto. Todos esos términos negativos de los que hablábamos al principio, les podéis dar la vuelta. Tenéis las estrategias para darle la vuelta. Y ahora vamos a seguir hablando de este tema. Esta mañana va a ser muy intensa, muy intensa. Y esto es una cosa que yo leí y me impactó mucho. La leí en el Facebook. He llegado a una conclusión aterradora. Yo soy el elemento decisivo en el aula. Es mi actitud personal la que crea el clima. Es mi humor diario el que determina el tiempo. Como maestro poseo un poder tremendo. El de hacer que la vida de un niño sea miserable o feliz. Puedo ser un instrumento de lesión o de cicatrización. Allá vosotros. Yo os paso la pelota. Vale, ahora decidís vosotros qué es lo que queréis hacer. Si tenéis alguna duda al respecto, si queréis más información sobre cualquiera de las tres cosas que hablamos hoy, no tengo ningún problema por daros bibliografía, porque tengo mucha bibliografía. Ya está, son las 10:30. Vamos a subir a junto de Nicole. Ah, no, hay el descanso. Vamos a ir al descanso a tomar un café. Yo no voy a tomar un café y vais a saber después por qué no voy a tomar más café hoy. ¿Cómo que no? Hay descanso en el... Sí, hombre, sí, no. Que aún tengo que repasar las diapositivas, que voy a hacer un cambio. Por favor, no me digas que no hay descanso. Bueno, muchísimas gracias.